Eh, Me preguntaba también Fabiola M. ¿Por qué me pareció indigno recibir la condecoración del periodismo, el Premio Nacional del Periodismo que había recibido en México y al cual renuncié hace unos meses, junto a César Vidal? Pues mira, César Vidal no es periodista. César Vidal es un fanático religioso de ultraderecha, racista, antisemita, islamofóbico, conspiranoico, misógino hasta la pared de enfrente, creyente en el ocultismo, alguien que dice tener títulos que no tiene, títulos absolutamente falsos, que tergiversa la historia, y no porque lo diga yo, sino porque numerosos historiadores han denunciado la tergiversación de la historia a cargo de César Vidal, y que no ha hecho periodismo, sino ha intentado hacer indoctrinación todo el tiempo. Entonces, por una persona así, o como Liu Cibaya, o como Russia Today, pues no me gusta que me pongan, ¿no? Creo que yo puedo no ser el mejor periodista del mundo, ¿no? Pero creo que he sido toda mi vida un periodista honesto, un periodista que se ajusta a los hechos, incluso cuando los hechos no me den la razón. Creo que esa es la esencia de la honestidad periodística, informarte de algo que va en contra de mis propias ideas, ¿no? Y esto no lo hacen quienes son solamente propagandistas. Y ayer, todavía pasaba ayer, eh, sí, fíjense, pasó lo siguiente. Salió unas declaraciones de un general israelí que señalaba una casa y dijo, oye, esta destrucción la produjimos nosotros porque estaban adentro los militantes de Hamas, y daba a entender que los militantes de Hamas tenían unos rehenes que habían quemado. Y afuera de la casa que había ya unos cuerpos, creo que 3 o 4 cuerpos. Todo esto es aterrador, todo esto es tremendo. Y entonces él decía que ellos habían tenido que usar los tanques para entregar la casa para acabar con la gente jamás. Y un periodista, ya empezamos con las comillas, del país decía que el general había dicho que él había matado a los israelíes. Es posible, no digo que no, pero no lo estaba diciendo. No es justo atribuirle haber dicho eso cuando no lo dijo. Y entonces yo dije, no está diciendo eso, mira que sé inglés, vivo de eso todavía incluso, y no está diciendo eso. Y entonces vino un tipo de aquí mismo de Gijón. Ah, no, es que sí lo puedo haber dicho porque son las bestias sionistas, bla, bla. Y yo, oye, mira, no, es que yo no estoy defendiendo a Israel, ni al general, ni a lo que está haciendo Israel actualmente en Palestina, en la Franja de Gaza concretamente. No lo defiendo, lo he condenado desde el primer día, como condené desde el primer día la masacre del 7 de octubre. Pero digo, lo que yo defiendo es el rigor periodístico, y el rigor periodístico me indica que no dijo eso el general, y sugerirlo en español para un público que mayoritariamente no habla inglés, pues es una bajeza periodística. No, porque el rigor periodístico se obtiene con el pensamiento crítico, no es lo que estoy diciendo, con el pensamiento materialista dialéctico, ¿no? Yo dije, a ver, espera un segundo, fui y busqué el nombre, no, pues es una persona de Izquierda Unida, del Partido Comunista aquí en Gijón. Le dije, oye, mira, perdóname, y se lo dije en serio, discúlpame, yo traté de usar la razón y el rigor en nuestro diálogo, porque no sabía con quién estaba hablando. Ahora que lo sé, no tengo nada más que decir, ¿no? O sea, contigo no voy a poder hablar en esos términos. Y bueno, y ahí quedó la cosa. Entonces, el periodismo es una cosa demasiado seria como para permitir que sea violentada por gente que no hace periodismo porque quiere que el mundo se ajuste a sus ideas y no ajustar sus ideas a la realidad, cosa que es muy preocupante.